Bien, Alejandro Bonasconi es secretario adjunto de ACMER Entre Ríos y está aquí con nosotros. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, eh, vienen de un paro sorpresivo la semana pasada desde ACMER. Todo indicaría que en la asamblea que se va a realizar este miércoles, digamos, si se sigue la lógica, esto podría incrementarse, digamos, o sea, o ampliarse la medida de fuerza, ¿no? Sí, esto es posible, hay que ver en qué sentido están discutiendo las asambleas hoy, pero seguramente, la verdad que no hay respuestas del gobierno provincial, no existe ningún tipo de convocatoria. Nosotros lo que vemos es que Es acá algo hay, sorprendente esto, ¿no? y De que sí, no haya un movimiento así como decir, bueno, estamos a 2 meses de campaña, tratemos de sí, mover alguna ficha, ¿no? además en una secuencia de errores del gobierno que sorprenden. Sí, sí. Primero, apostar a suspender el paro en complicidad con sectores de la justicia, que le sale mal, porque la Claro. expresión de la movilización docente fue mucho más fuerte y mucho más contundente que aún si la huelga se hubiera hecho. Luego porque creo que el Congreso de ACMER anterior pensó muy inteligentemente las medidas de fuerza y los paros sorpresivos fueron contundentes de un enorme nivel de acatamiento. Y tercero, porque finalmente el Superior Tribunal de Justicia deja en abstracto esa presentación de la Defensoría de Pobres y Menores y uno de los jueces se expide sobre la cuestión de fondo diciendo que no había razón ni había fundamento. Entonces es una secuencia en la que además el sindicato se movilizó mucho, tuvo altísimos niveles de acatamiento. La lógica indica que deberían convocarnos. Lamentablemente esto no ocurre y seguramente el Congreso del Sindicato va a resolver nuevas medidas de fuerza. Esto es el miércoles en Esto es el miércoles en San Salvador. San Salvador. Bueno, pero en el medio de todo esto, ¿hay margen, digamos, Alejandro, hay margen para hacer una especie de autocrítica y decir, bueno, quizás deberíamos rever alguna cuestión? El sindicato nuestro funciona, creo que con permanentes mecanismos de autocrítica respecto de todas las experiencias de lucha que llevamos adelante. Tal vez a veces no somos tan dinámicos en pensar estratégicamente en función de las autocríticas que hacemos. Autocrítica hay mucha. Eh, sí, nosotros entendemos que todo plan de acción, sobre todo, tiene que articular varias cosas a la vez. Primero, contener la unidad del conjunto del sindicato, porque si los docentes no están sosteniendo la medida que resolvamos hacer, la medida pierde fuerza. Tiene que articular consenso social, tiene que tener respaldo en la comunidad, porque estamos convencidos que ese es el verdadero territorio de disputa con nuestra patronal. Y tercero, tiene que ser posible ser sostenido en el tiempo. Eh, Cada vez que vamos a un debate en un congreso son como los 3 ejes que planteamos de debate previo a definir un plan de acción. Luego las asambleas debaten, y finalmente las asambleas en los departamentos terminan sintetizando lo que después va a sintetizar el congreso de la entidad. Autocrítica hay mucha, pero bueno, siempre estamos buscando las mejores herramientas para sostener la lucha y poder sostenerla en el tiempo y preservar la organización sindical, ¿no? Eh, ¿qué opinión te generó? Porque yo no veía, digamos, la reacción de padres de alumnos desde, y diré, los 2 últimos años de Montiel, digamos, ¿no? Pero por allí suena como una especie de llamado de atención que genera alguna cuestión negativa a la protesta de ustedes, ¿no? Sí, a ver, que se expresen los papás y las mamás es necesario, son un actor de la comunidad educativa que es sano, y cuanto más se expresen y más públicamente se expresen, es mejor, y entendemos nosotros, es superador. El desafío del sindicato es poder dialogar con la comunidad educativa. Por eso entendemos también que es necesario que cuando se avanza con asambleas, en algunas de ellas se puede compartir ese espacio con la comunidad de papás, para Pero esto hablar no de ha las pasado, ¿no? problemáticas comunes. En algún momento lo hemos hecho, sobre todo comento la experiencia del departamento Uruguay, Uruguay. que es al departamento al que pertenezco. No, porque es Ahora, buena la idea, digamos, ¿no? Pues, lógicamente, digamos,
También es cierto que en algunos momentos en donde es entendible la bronca y el malestar que tienen los docentes, tal vez se han realizado más asambleas de las que son convenientes, sobre todo si con quien uno está intentando dialogar es con la comunidad educativa, pero desde algún lugar también se tiene que expresar la bronca de la gente, sobre todo ante lo que fue la intervención del gobierno mandando a través de un mecanismo y a través de sectores de la justicia suspender la huelga. Eso generó, por supuesto, mucho malestar, mucha bronca a los docentes que necesitaban de alguna manera expresarla. Ahora, nosotros creemos que hay que ser cuidadosos de todas las herramientas de lucha y de todas las herramientas de liberación que tenemos. Hay que ser cuidadoso con la huelga, porque es una herramienta de lucha muy cara a nosotros. Hay que ser cuidadoso con las asambleas, porque no son herramientas de lucha, sino que son espacios para deliberar, para debatir. Tenemos que pensar en algunas asambleas charlando con los papás. También debemos decir que así como el gobierno recurrió a sectores de la justicia para frenar la huelga docente, que finalmente no la logró frenar porque la logramos llevar adelante mediante otros mecanismos, es posible que el gobierno intente recurrir a punteros para que nos operen grupos de papás en donde no hay voluntad de diálogo, sino voluntad de nuevamente avanzar contra el sindicato y contra los trabajadores. Entonces, de todo, de alguna manera, hay que estar prevenido. ¿Cuál fue el último contacto que tuvieron con gente del gobierno? El último contacto fue la semana previa a la huelga de 48 horas, que nos convocaron del Consejo General de Educación, y nunca terminamos de entender para qué, porque fue una convocatoria a la que no se nos hizo ninguna propuesta, salvo si queríamos poner, recuerdo, un especialista que monitoree los números de la provincia para que nos demos cuenta que no había más plata para sueldo. Creo que fue la única propuesta que se articuló en esa reunión. Fue el último contacto que tuvimos, fue en el ámbito del Consejo General de Educación con la presidenta del Consejo. ¿Vos notás que, digamos, que esto que está pasando puede obedecer al propio desgaste, digamos, de la conducción educativa del gobierno, a una interna en el gobierno, digamos, esto de no reaccionar? Yo creo que ¿o hay una estrategia así determinada? No, creo que alguien le vendió al gobernador, de los grupos de asesores, le vendió al gobernador que la estrategia tenía que seguir profundizando en limitar el derecho de huelga, y que la estrategia le salió mal. Y creo que son los mismos funcionarios, asesores, que no son capaces después de 3-4 años de comprar 3 motores para lancha en Isla de Libicuí, firmado un acuerdo paritario. Me parece que es posible que tenga que ver, si tiene que ver con una interna, la desconozco, y sería lamentable. Creo que hay sectores que buscan cómo amordazar al sindicato, que han ido avanzando con la aplicación de los descuentos por días de huelga, que intentaron avanzar ahora con esta búsqueda de poner el derecho de aprender por encima del derecho de huelga. Por eso fueron a judiciar el conflicto, y que son sectores reaccionarios y conservadores que hay adentro del gobierno. Te corro un poquito de esta cuestión específica de las nuevas medidas de fuerza que puede haber, digamos, y la disputa con el gobierno. Y te llevo a algunos otros terrenos, digamos, ¿no? Uno se preocupa mucho por lo que está sucediendo, en especial con docentes de barrios de Paraná, de barrios de Concordia, y la problemática de la droga, ¿no? Uno ve que en Paraná es muy grave lo que está sucediendo, de que hay situaciones donde los docentes están muy mal, digamos, ¿no? Que van hasta pedido de licencia porque no pueden soportar más esa situación de hacer de maestros, padres, operadores sociales, psicólogos, o sea, tienen 5 o 6 funciones y encima tienen que saber hasta de seguridad, digamos, ¿no? ¿Cómo lo van monitoreando y siguiendo ustedes?
Bueno, nosotros en principio lo que venimos planteando, y lo hemos planteado varias veces al Ministerio de Educación, lo hemos planteado al Consejo General de Educación, que se necesita de políticas integrales de intervención sobre esos contextos complejos. Es decir, creer que la escuela eh, es capaz de aislarse o resolver esos problemas mágicamente es un error. Y lo otro que me parece un error es que el debate se cierre en los protocolos de seguridad de las escuelas. Claro, es una locura. Nosotros, Realmente eso es una locura. yo la verdad que estuve presente en varias reuniones en las que se discutió el protocolo de seguridad. Doy fe de que se hizo un trabajo con las escuelas, con el personal de las escuelas, que los compañeros participaron mucho y en donde en principio es como a la misma comunidad educativa se sintió contenida por esos protocolos, por lo menos lo que yo escuché. A mí me parece, ahí primero, me pareció muy malo el protocolo era básicamente si escuchan ruidos que parezcan tiro hay que tirarse al piso, boca abajo y taparse la cabeza, eso era el protocolo de seguridad. Y segundo, que la discusión no se puede remitir al protocolo de seguridad, que es necesario que en la escuela haya protocolos de cómo se interviene cuando hay chicos en situación de violencia, con droga, etcétera. Por supuesto que es necesario. Ahora, creer que eso resuelve los problemas es una ingenuidad absoluta. Se necesita intervenciones integrales sobre los barrios y las comunidades educativas en lo que eso ocurre, y eso supone políticas que trascienden a la escuela, cosas que tienen que llegar a la escuela para dar contención a los chicos de esos barrios, de esas comunidades, pero también políticas que tienen que ir por fuera de la escuela resolviendo los problemas. Y lógicamente, concretamente respecto del tema droga, es atrapando no a los perejiles, sino a quienes a los capomafia que manejan el Sí, tema porque de la encima adicción. uno, Alejandro, ve hablando con los maestros, fundamentalmente de estos barrios, uno nota que están muy quebrados, digamos, o sea, al punto tal de eh, llegar a situaciones de resignar ese trabajo, decir, bueno, no quiero ir más, o sea, porque no me da más la cabeza y el cuerpo, digamos, ¿no? Porque, o sea, Sí, esto de que, esto de que se esté hablando ver, de un protocolo, digamos, ¿no? hay fenómenos que uno ve mucho más antes, ahora que antes, de casos de docentes que no quieren tomar en determinadas escuelas, o de docentes que sí, que se quiebran al interior de una escuela por estos contextos de Sí, sí. complejidad y directamente dejan y abandonan los cargos. Eh, en algún momento creo que nosotros tenemos que discutir, y el sindicato no tiene sobre esto un posicionamiento, aunque sí ha sido parte de muchas discusiones, eh, si no es necesario repensar también completamente los contextos de trabajo en esas comunidades. Creo que sobre todo lo que tiene que ver con escuelas medias, y en esto sí tenemos algunas definiciones, hay que avanzar con el régimen de profesor por cargo, hay que pensar, tanto en las escuelas primarias como en las escuelas medias, en que tiene que haber otro tipo de actores educativos adentro de las instituciones, que no es solo el maestro frente a los alumnos. Tenemos que pensar las escuelas también con otra capacidad de organización y de complejidad en esos contextos, y no sé por qué no poder discutir eh, determinados perfiles de docentes y determinados, y esto es personal, que nadie lo tome como que lo dice el sindicato, sino también salarios en esos contextos. No sé si se entiende. Sí, 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 sí. Necesitamos en esos lugares, si uno lo piensa desde la lógica del Estado, uno necesita en esos lugares los mejores profesores. Y necesita los mejores profesores full time. Y los necesita acompañado de todo un equipo que no es solo quien está frente al chico, ni quien lleva adelante las tareas administrativas de la escuela. Y bueno, ese es un camino como para comenzar a pensar como política de Estado, también como para ir discutiendo dentro del sindicato. Bien, Alejandro Bernasconi, gracias por la visita. No, gracias a ustedes.